levantaste al mediodía. Muy bien, seguimos en Patrulla Perdida, 17 pasaron de las 2 de la tarde, un poquito de data, un poquito de información. Hoy un día importante, ¿no? Muchos anuncios, muchos datos. Sí, se viene ahora a las 18 un acto que van a encabezar el presidente Alberto Fernández junto con la vicepresidenta Cristina Fernández. ¿Hablan? No sé, Alberto sí, seguramente, Cristina no tengo información de que sea así. Y bueno, también hablarán los representantes del sector, está el ministro Julián Domínguez y el Consejo Agroindustrial Argentino, que es este nucleamiento de cámaras empresarias vinculadas a las empresas rurales o las pymes del campo, por decirlo de alguna manera, que son muchas y son chiquitas y están distribuidas en las provincias en donde al oficialismo le fue mal y que quieren revertir los números, como lo contábamos ayer, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y, bueno, provincia de Buenos Aires. Si se puede. Salvo Claro. provincia de Buenos Aires, todas las que nombraste eligen senador, ¿correcto? Sí, correcto. Claro. Y bueno, el control de la Cámara Alta es importante, también está, por eso va Cristina hoy. Pero ella también va porque, no sé si se acuerdan, en julio del año pasado, en plena pandemia, ella se junta en el Senado con este Consejo Agroindustrial, los recibe. No me acordaba. Lo comunica con una foto que también llamó la atención porque fueron ellos a verla a ella, al Senado, los recibe ahí y ahí empezó un vínculo que tiene que ver con esto que terminó pasando hoy, que es una batería de medidas mayormente fiscales, impositivas, que van a beneficiar a este sector del campo y empiezan desde el primer eslabón del productor hasta el último, que es los exportadores, porque obviamente el objetivo es exportar y que entren dólares. Es el famoso valor agregado del que siempre se habló, toda la historia se habló, ¿no? Que en lugar de exportar materia prima y commodities grano limpio, haya esto, ¿no? Además de ser un agroexportador, un país agroexportador, sea agroindustrial y exportador, ¿no? Bueno, en palabras de Macri, queremos dejar de ser el granero para ser el supermercado, ¿no? Es un poco eso. Sí, es una línea mayor de industrialización, va un poco más de valor agregado, no mucho más, pero es un poco más. Bien. Y no es lo mismo vender el grano que vender la mermelada ya armada o la carne procesada. Vamos a ver qué es lo que después redunda en esto, pero políticamente es importante que esté Cristina ahí también, porque es producto de ella eso, en este contexto. Bueno, y es la primera, además, aparición pública de ellos juntos después del tole-tole. De la carta bomba. Tengo entendido que Alberto va a estar de 4 a 5 y Cristina de 5 a 6. No, es una decisión volverse a mostrar juntos y comunicar esto juntos. ¿Pero que vos decís que no se vieron todavía? No lo sé, a mí yo no tengo información de eso. Pero El martes- ¿No te da para inventar así en el momento, No. Tuki? Sí, se Pumba. vieron. ¿no? Literatura, se hace mucho eso. Por eso te digo. Y se inventan diálogos también, ¿viste? Recontra. Y lo Sí, que están le mano a mano. contestó. Claro, vos decís, Mano a ¿cómo mano, nadie más entró ahí y No, se mano a sabe mano, los diálogos. sí, total. Claro, Increíble. ¿cómo puedes saber? Es literatura. Claro, literatura bueno, política. Está bien, gratis. Periodismo de imaginación. No, y además hoy oficialmente arranca la campaña para las elecciones de noviembre. Es hoy el Claro, día. es hoy. Técnicamente, hoy arranca ya oficialmente la campaña electoral para las legislativas que son el 14 de noviembre. Están con una paja, quieren comer fideíto, me parece, Sí. ¿no? Y mañana se termina la pandemia, o sea, legalmente. ¿Cómo? Y bueno, Claro, lo que había anunciado Mansur. ¡Es verdad! Y Mañana ya puedo salir sin barbijo. Bisote. Claro. A la calle. hoy a la medianoche, goodbye pandemia. No, medios de transporte. Lo sabe, la calle está llena. Esto suena bien a la medianoche, sí. Sí. El cuerpo lo sabe, la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide calla. Hasta mañana, calla. Hasta mañana, calla. Hasta mañana, calle, calle, calla. Hasta mañana, calla. Hasta mañana. Bueno. Mañana empieza a regir el decreto que anunciaron Mansur y Bisotti Sí. de que al aire libre ya no es obligatorio Necesario. utilizar tapabocas y que, bueno... Y en espacios cerrados, fíjate. No, espacios medios de cerrados, transporte, usémoslo, público, claro. teatro, cine, cancha de fútbol, sí, donde hay mucha gente, básicamente. Sí, Es un sentido sentido común. común. Estás Ojo rodeado. con el sentido común. Sí. No, bueno. No. Ojo con el sentido común. Que no te exhalen Ok. en la cara. Igual hay Va. tan pocos casos que hay que seguir cuidándose. Ah,
Pero tampoco es una cosa que tengo que decir. No, es lo mismo. Claro, no, sí, cambiaron las medidas de seguridad y cambiaron todas. Obvio, Sí, estamos bien. sí, Pasó lo peor ya pasó lo de la peor. pandemia. Sí. Ahora viene lo peor del amor. Lo que he vivido contigo. Bien, entonces, hoy a 6 de la tarde dijiste, Jiménez. Sí, Desde Casa Rosada. Museo del Bicentenario. Si no me equivoco, Cristina no va ahí hace mucho tiempo. Desde que se anunció la reestructuración Con de la Guzmán, deuda correcto. con Guzmán. Cuando El año pasado, sí. que ella lo miraba así. Y No. tenía un saquito tan lindo. ¿Él? Ella. Ah, ella. No, y luego estuvo, pero no para ningún tipo de actos ni nada público. Fue ahí a... Estuvo en la oficina Claro. de Guado de Pedro. Que- A verse entre ellos. pero no. De hecho, ella eligió no ir prácticamente a Casa Rosada. Si ya están todo el tiempo diciendo No. que la que gobierna es ella. No, claro. Si va Aparte todos los ella días. entra ahí, es como la máscara. Claro. ¿Te acordás la máscara de Stan Oh. Lipkis? Que Me le ponen la máscara. Imagínate Cristina entra a Casa Rosada. Y ya arranca. Se sienta en el sillón. ¡Bueno! Se sienta en el sillón y le empieza a No, agarrar. no, es muy... No, porque hay Se algo... llena de gente en los patios de la Rosada. No. Tiene que haber una cosa metafísica ahí en la Rosada. De que Cristina entre... O por ahí yo quizás idealizo mucho, puede ser. Pero siento que Cristina entrando a la Rosada le agarra como una cosa Como que envolvente la ahí. posee Eso. el poder institucional. Eso. No, como, y además- como que se cadena nacionaliza. Claro. Y además cuando, digamos, es bastante evidente, ¿no? Así lo ha reconocido públicamente, que no es que está tan conforme con cómo están las cosas, ¿no? Por ahí entra y dice, buah, a ver, A ver, Sí, vos. correte, déjame a mí. déjame un rato. Déjame a mí. Déjame hasta mañana. Sí, totalmente. Abre las puertas, no dice nada. No. Abre la puerta del despacho, mira la gente, cierra. Va a la oficina de al lado, abre la puerta del despacho, mira, cierra. Terrible. Imagínate, estás laburando ahí en Casa Rosada, recanchero. Y te aparece Cristina. Y te abre la puerta a Cristina. Terrible. Caramba. Bueno, Sí. entonces No, hoy y Cristina sí. vuelve a la Rosada. Sí, correcto. Sí. Bien. Un rato antes, otra noticia. Alrededor de las 4 de la tarde vamos a tener el dato de pobreza de la primera mitad del 2021, del primer semestre de este año. Lo va a dar a conocer el INDEC, como casi todas las tardes, es alrededor de las 4 de la tarde. Por lo tanto, 2 horas antes, ese acto va a ser con el dato de pobreza Claro. ya sobre la mesa, ¿no? El dato de pobreza del primer semestre de este año. En la previa hay estudios privados y algunos trascendidos que indican que podría ubicarse en un número similar al de lo que fue el primer semestre del año pasado, ¿no? Tenías ahí un trimestre de full pandemia, digamos, de marzo a mitad de año, Sí. 3 meses de mucha cuarentena, que andaba alrededor del 40%. Cerró el año 2020, año de pandemia, con 42 y pico, 42%. 42% en general, ¿no? Después cuando Sí, entras sí. a desagregar, ¿no? Y a discriminar lugares, Hay franjas etarias. alrededor del 50% en el conurbano bonaerense y en Claro. otros conurbanos, arriba del 60% en menores de 14 años, que es un número para mí insoportable. Y creo que alrededor de ese dato se debe articular cualquier discusión en la Argentina, que 2 de cada 3 pibes sean pobres en la Argentina. Claro. Es absolutamente imposible de tolerar. Bueno, hoy vamos a tener un valor que podría andar en alrededor del 40%. Tal vez, y ojalá quiebre la barrera de 40 y baje, pero no se espera que baje mucho más, que te aparezca un Claro. 35%. Eso nadie lo prevé, ninguna consultora privada, ni tampoco gente del gobierno con la que hablas. Por lo tanto, sí bajaría en comparación con cómo cerró el año pasado, no mucho, 2 puntos. En un contexto en el que cuando cerraba el año pasado y tenías 42 y pico de pobreza, se discutía internamente en frente de todos lo que hoy marca Cristina en la carta que le presentó a la sociedad, cómo direccionar el gasto público para los sectores que habían sido más castigados, no solo por el año de pandemia, sino por el arrastre de la recesión económica del gobierno de Macri, ¿no? En ese contexto se definió, entre otras cosas, por ejemplo, interrumpir el IFE, que fue una discusión que se dio en el frente de todos. Bueno, vamos a ver qué impacto tuvo eso también. Claro, porque se interrumpió y no se reemplazó por nada. No, la pandemia siguió, ¿no? Claro. Sí, claro, y recién ahora llevas un par de meses de recuperación de la actividad económica, muy dispareja, porque son algunos sectores, es muy del comercio, la construcción y un sector de la industria, Sí. pero hay otros sectores que no se han recuperado, que están en vía de recuperación, y que también, cuando vos ves la recuperación del empleo, hay números que demuestran, ¿no? que se empezaron a recuperar puestos de trabajo. Pero la mayoría son trabajos que se recuperaron de manera informal o autónoma.
Mucha Claro. gente que perdió laburo en blanco el año pasado o en los últimos años y que empezó con su emprendimiento, con su changa, Sí. con sus rebusques. En ese contexto, la situación social, de la que venimos hablando siempre, indica en los números una gravedad muy delicada. Ahí es donde también se da esta discusión, que Cristina dice, che, faltan 2 puntos del PBI de gasto. Faltan 2 puntos. A lo que Guzmán le dice, no es que nosotros estamos ajustando el gasto, Es que recaudamos más. sino que recaudamos más. Y bueno, si recaudaste más, gastá. A lo que le podrían decir, si recaudaste Claro. más, si tenías previsto gastar, gastá lo que ibas a gastar. Bueno, no sé, es parte de la discusión que se está dando, que es bien interesante porque además hay una discusión en la que un poco de razón tienen todos, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo lo direccionás? Ok, Sí. lo direccionamos. ¿Cómo, cuándo, cuánto, qué tan rápido? Bueno, pero- para no ponértela de frente con que No eso estamos termine en una hablando de devaluación. expropiar, digamos, No. campos, ¿no? Estamos No. hablando de 2 puntos del PBI que estaban en el presupuesto. Expropiar campos claramente no, si se acaban de reunir con la mesa de enlace y está todo bien. Claro, no, pero aparte... Sí, están, sí. Sí. Aparte me mata que la mesa de enlace hace la perfo de que se van. Yo creo que es un acuerdo, digamos, que arreglan con Julián Domínguez, que ellos salen y dicen nos vamos con gusto a poco. Y sí. Porque imagínate si sale la mesa de enlace y se perfiló No sabe lo que fue eso allá No adentro. sabe la garchada que le pegó. No, claro. No puede decir. Ustedes digan que fue gusto a poco, nosotros Claro. decimos que no vamos a permitir que hagan Exacto, lobby. Ah, ven, exacto. No vamos todos contentos. No, nos vamos con gusto a poco. Está arregladísimo. Bueno, Pero bueno, veremos No. hoy cuál es el número y quién tiene razón también, Sí, ¿no? y Porque además, a partir de haber dado el IFE el año pasado, el Estado juntó un montón de información de la gente que está con problemas económicos, edad, región, situación laboral, situación de vivienda. Tiene toda la información gracias a que se anotaron para el IFE. O sea que la información la tienen y la pueden trabajar para direccionar ayuda social que sea directamente enfocada a estos sectores más vulnerables. no, pero además se supone que una de las lecturas que se hizo del resultado de las PASO es que la situación económica estaba muy complicada y que la calidad sí, de vida eso de las nos pusimos personas. de acuerdo. En eso me parece que hay Claro. cierto consenso. Esa fue la lectura. Bueno, de hoy las lo vas a tener elecciones. puesto en números. Claro. Claro. Y en esos números también, ¿no? Bueno, en el primer semestre, ¿qué se hizo? ¿Qué faltó? Y ya Guzmán un poco lo está reconociendo. Sí. En una entrevista que dio hace poco con Víctor Hugo, dijo, bueno, es posible que estamos reajustando, etcétera, ¿no? Tal ¿Qué vez. cosa? ¿Qué está ¿Qué es lo que? No, que están La posibilidad de- reconsiderando la posibilidad de volver a gastar más. Claro. Ah, ok. De bajar un poco más de guita. Para terminar de paliar esta situación de crisis totalmente excepcional. No es que no es que estamos todo el tiempo evaluando todo bajo el paraguas de la pandemia. Bueno, esto también. No podemos pretender que esto es normal. Esto fue afectado por la pandemia. Entonces tiene que haber una respuesta a esos sectores. No es que se las tienen que arreglar como si nada. Sí, el tema es cuál es la respuesta, ¿no? Porque desde el discurso y desde algunas políticas que incluso en las últimas semanas se anunciaron, que es el aumento del salario mínimo vital y móvil, etcétera. Lo de las jubilaciones. Las jubilaciones, que eso está buenísimo. Lo de las jubilaciones anticipadas. Sí. Eso, sí, son 30.000 personas, ¿no? Sí. Claro. Es un sector muy específico y que está naturalmente necesitando una herramienta, pero No, lógico. Pero no igual. es la sí. contención social cuando tenés 40% de pobres. Claro. Digo, no es la única, ¿no? Está claro que también hay como en los últimos días muchas herramientas bien focalizadas, direccionadas, apuntan como a ir por sector por sector. Bueno, para esta gente que hoy no está llegando a fin de mes, y cuando hablamos de 40% de pobreza, es decir, que no supera el umbral de lo que por mes te cuesta vivir, estás hablando de otra montón de gente más que está al límite de eso, Sí. que no es que le sobra. O sea, vos tenés 40 Claro. abajo, pero tenés Claro. cuantos que están, que en Entre- cualquier movimiento se caen. ¿No? Es una situación muy delicada, No- muy, no hagan muy- olas. muy volátil. Claro, no hagan olas. Claro. Y además lo que lleva a sacar gente, el Total. tiempo que lleva a sacar gente de la pobreza es mucho. A ver, a O sea, Néstor caer Kirchner, se cae muy rápido. a Néstor Kirchner le pasó, a Cristina Fernández le pasó, digamos, los primeros 8 años sobre todo, de los gobiernos de Néstor y de Cristina, de crecimiento fuerte. Crecimiento y distribución, Crecimiento y distribución, de crecimiento fuerte, de políticas tasas activas. chinas. ¿no? Tasas chinas 9%, 8%. Altísimo. Muchos años, 8 años. Sí. Y la situación también quedó con un número de pobreza que algunos ya la establecen como el famoso 30% de pobreza estructural. Pero es imposible pensar No. que no se sale de ahí, que hay un 30% de pobreza estructural y que ante cualquier crisis o recesión económica, que ya lleva acá en la Argentina varios años, tenés un golpazo en que entre un 10 y un 15% se agrega y luego salen, pero que ya está, nos quedamos en eso. 30% de pobreza estructural. Sí, eso no es una Argentina para todos, ¿no? O Pero sea, claramente. no estamos todos claramente. adentro. Claramente. No Y es bueno, alta, es alto un porcentaje así. Perdón, y tampoco es que hubo hasta ahora un anuncio así de esos que sacuden el tablero. No. En No, términos- y por ahora no es lo que...
se está planificando. O sea, No. son todos estos anuncios por goteo o sectorizados que apuntan. Que es importante, porque tampoco hay que, digamos, trosquearla, pero es cierto, como dice Mati, que son pocas las personas afectadas a la medida de la jubilación, por ejemplo. Bueno, pero ahí tenés. Es cierto que sí. se juntan con la mesa de enlace sale favorecida de esa reunión. Si bien Julián Domínguez insiste en que eso no va a afectar a los precios, bueno, hay que ver, Ojalá. hay que ver. No, los precios de la carne, los acordados se mantuvieron. El asado se mantuvo. Todo eso se mantuvo. Y ojalá, porque ese es el otro gran tema. Vos podés salir, esto lo hemos dicho, a poner un montón de guita. Salís a bajar un montón de plata en programas, planes, lo que se te ocurra. Pero si vos no controlás los precios, Por eso. que vos bajaste, terminan 4 o 5 grandes empresas Total. que pasan el aspirador y después sí te juegan en el dólar. Claro. Y te provocan una devaluación que vuelve a afectar aún peor a esos sectores a los que vos quisiste ayudar. Esa rueda tan compleja es parte de la discusión por la que un poco tienen razón todos. Digamos, hay cierto objetivo común, que es, bueno, sí, hay que sacar a esa gente de la pobreza. ¿Por Sí, dónde? y la macro también tiene que estar ordenada, las dos cosas. Sí, porque claro. sin la macro ordenada no hay ningún plan político Bueno, pero que se pueda sostener. no es una cuestión técnica, El también tema es son- política. Totalmente. El tema son las urgencias, ¿no? Y los momentos. Digo, porque hay discusiones, por ejemplo, que se están dando en estos días. Se puso de moda hablar de convertir planes sociales en trabajo. Que está fenómeno cuando vos tenés 25% de pobreza. Digamos, y, No, y aparte, ¿quién puede estar en contra? Y como si los planes sociales fueran la única herramienta posible para... Bueno, ahora, con 42%, poner que sea 40, 39. Esa es la discusión. Convertir Claro. planes sociales en trabajo. Con la urgencia social que hay. No, y ¿Te aparte, parece que es esa la una discusión No sé, falsa, porque realmente- nadie está en contra de eso. Es un falso Sí. eje. Es justamente para evitar Es frenar, tribuneo, ¿no? bajar Es un tribuneo, ¿no? el gasto social con los planes. Bueno, para algunos, algunas organizaciones, algunos dirigentes que integran el Frente de Todos, eso, en sus oídos, es ajuste. En los oídos de algunos Claro. sectores, ¿Qué vos cosa dec- es ajuste? Vos decís, convertir planes sociales en trabajo es ajuste. Además, está bastante demostrado que ya por lo menos desde la década del 90, el mercado formal de trabajo no va a No absorber a alcanza. todos. No. Perdón, y No es una pasó nunca. tendencia mundial, Sí, digamos en todo el que, mundo. o sea, hay cada vez más personas y menos puestos de trabajo. Hay un margen, todavía queda un margen, es un cálculo del Ministerio de Trabajo, es que el crecimiento económico que se está dando y que se viene, hay un Viene. margen que va a incorporar a un sector de la sociedad nuevamente al empleo formal, informal, pero a tener laburo. Sí. Bueno, pero hay otro montón de gente que Que por no, más que vos claro. crezcas, esto que decía durante los años de Néstor y de Cristina, 10 años a 7, 8% por año, no los va a incorporar al mercado formal de trabajo, porque ya es un mercado que no existe. Total. Dejó de existir hace mucho tiempo en la Argentina. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿algo más para cerrar? Rapidito la venta, Jimena. No, posta, hoy desalojaron el barrio de la Villa 31, ahí a las mujeres organizadas que estaban es un pasillo que está en el medio de dos construcciones y lo tenían aprovechado para tener viviendas precarias y bueno, ya habían avisado que iban a desalojar, no se quisieron ir, resistieron No lo veo mucho en la tele. y... La fuerza de las mujeres se llamaba la CAMPE, muchas mujeres y muchos las niños y reprimieron, niñas. sí, y les represión. quemaron las pertenencias. Pero bueno, lo hizo acá en la Acá ciudad en de la Buenos ciudad. Aires, Ah, el gobierno de la bueno, no, Sí, la ya, Villa no. 31 Bien, entonces no. Tuvo la precaución Padre. de Tuvo que- la precaución de ser adentro de la ciudad. Sí. sí. Perfecto. Bueno, un mensaje, Juancito, por favor. Bueno, con este cadete hoy es jueves, hace 17 grados, está lloviendo, está todo mojado. Y hoy se reúnen Cristina con Alberto. Maitena Boitis, Voy con una buena noticia musical para todos los que amamos a David Bowie. ¿qué pasó? Hay un disco que había estado perdido en la historia, que es un disco llamado Toy, en la época donde David Bowie había sacado otro disco llamado VH1 Storyteller del año 99, que se lo súper recomiendo porque son grandes éxitos de él, en vivo tocado, y contando también las historias de las canciones. Mira, Al comienzo, alguna perlita, está muy muy bueno. Y a partir de esa revisión que hizo en aquel entonces David Bowie, dijo, qué bueno sería reversionar canciones de mi viejo repertorio, de hecho, más que nada de los mediados de los 60 en adelante. Entonces se puso a trabajar en un disco llamado Toy, en lo que iba a ser justamente un juguete para jugar con sus viejas canciones. Resulta que en ese momento estaban pasando por un mal momento la discográfica EMI, con la que tenía un arreglo, y le dijo, lo cajoneó. Ahora no a podemos. Bowie también le pasa, ¿eh? Mirá. Le puede llegar a pasar. Le cajonearon el disco y finalmente va a salir a la luz ahora, en un box set divino, por supuesto, con todo. Así que una gran noticia poder contar con este nuevo material de Toy. Y a partir de este disco fue que justamente Bowie cortó lazos con la discográfica, hizo su propio sello llamado ISO y se avivó también. Sí, y digo, qué ah, hija de mira, lo soy que- Bowie, pará, soy Bowie. Ah, sí. Cierto que soy Puedo Bowie. hacerlo. Y hago canciones como estas. David Bowie, sonando acá en Patrulla Perdida. Hasta las 3 de la tarde seguimos haciendo radio. No se vayan.
Igual se pueden ir también, o sea, si se van, o sea, no van a quedarse o irse porque yo se los digo. ¿Tenés algo que hacer? Te vas. O sea, si tenés algo que hacer a las 3 de la tarde, andás yendo, pero vas a llegar tarde. Llevar Mañana igual volvemos. Nada, vos sabés lo que hacer.